se supone que sí que estoy haciendo como un repaso en honor en el fondo, como para tratar de poner al día a la gente que ha faltado. O sea, la gente que ha venido a clase esta cuestión ya la sabe, pero las personas que no han venido es como para ponerla un poco al día con respecto a lo que voy a ver hoy día, ¿ya? Así que por eso me estoy dando este repaso. La proporción fenotípica es la proporción que yo veo, lo observable, los rasgos observables. Entonces, si yo tengo 3 casilleros, significa que tengo un 75% de probabilidades en la descendencia de manifestar lo que corresponde a la variante dominante del rasgo carácter. Entonces, si tengo 2 padres que son portadores del liso, ambos son heterocigotos, son de pelo crespo, ¿entienden? Pero son portadores del liso. Cuando yo hago el cruce de gametos, que es un cruce probabilístico, es un cruce probabilístico. Esto no significa que vayan a tener 4 hijos. Yo estoy diciendo que de los hijos que tengan, la mayor probabilidad va hacia tener a los hijos con ciertos rasgos o carácter, ¿ya? Obviamente esta proporción se cumple cuando tengan poblaciones grandes. Si tienen poblaciones chicas, no se va a cumplir nunca la proporción. Esto para Mendel se cumplía porque él tenía miles de plantas. Cuando él cruzó una planta heterocigota de arveja con otra planta heterocigota de arveja, él no obtuvo 4 plantas, él obtuvo más de 1000 plantas. Entonces, 700 y tantas plantas manifestaron la proporción fenotípica. El 75% de los descendientes se llevaron la expresión dominante del rasgo y solo un 25% de los descendientes expresaron la variante recesiva. Entonces, él contó como 700 y tantas plantas versus 200 y tantas, y él ahí sacó su proporción. Pero si hubiera tenido 4 plantas, hubiera sido imposible determinar esta proporción. ¿De acuerdo? No sé si se entiende, chiquillas, chiquillos. Sí, ¿Alguna profe, se duda o entiende. Ya, súper, gracias. Ya, como les dije, estoy haciendo aquí como una especie, ¿no es cierto?, de repaso, ¿no es cierto?, o resumen, como para que ustedes puedan como enchufarse, ¿ya? Entonces, yo les conté que el cruce de Mendel, de la primera ley, era algo sagrado, se lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Una persona que no sabe nada de genética tiene que saber sí o sí primera ley, porque es lo que se le va a preguntar en el contexto de la PTU. La otra cosa que se le iba a preguntar era lo que se llamaba el cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, que es lo que se conoce como el retrocruce. Eso sería el otro cruce que tienen que manejar para efectos PTU, y les dije que esos dos eran necesarios para poder dar de manera efectiva la prueba, ¿ya? El retrocruce, que es un cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, y el cruce de Mendel, que son 2 heterocigotos que se cruzan entre sí. A eso corresponde lo que tienen que saber fundamentalmente, o el núcleo de lo que tienen que saber para efectos de la prueba, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los cruces? Aquí les mostré un ejercicio en la clase pasada, oficial, donde aquí, por ejemplo, teníamos que hacer un ejercicio. Acá, lo que me están hablando es un retrocruce. O sea, un cruce, ¿no es cierto?, que me da la proporción 1:1 de la descendencia, o 50% versus 50%. Un cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, ¿ya? ¿Qué les dije yo la semana pasada? Les dije, chiquillos, nosotros tenemos variantes dominantes y recesivas de un rasgo o carácter en genética clásica, o si usted quiere, un alelo dominante y un alelo recesivo para cada gen. En el caso de las enfermedades genéticas, la mayor parte de las enfermedades genéticas que afectan a los seres humanos son enfermedades autosómicas recesivas, vale decir que no tienen nada que ver con el sexo ni con los cromosomas sexuales, sino que están en los cromosomas somáticos autosómicos del par 1 al par 22 y corresponden a variantes mutantes de un gen que afectan, por ejemplo, alguna función importante de nuestro cuerpo. Pueden ser enzimas transportadoras, pueden ser enzimas digestivas, pueden ser, no sé, alguna proteína estructural del músculo, lo que ustedes quieran, cosas que provocan enfermedades, incluso algunas graves o mortales. Entonces, en general, uno entiende que las enfermedades deberían ser mayoritariamente recesivas, porque si fueran dominantes, entonces la gente se moriría.
sobre todo si fuera mortal. Entonces deberían tener baja prevalencia en la población. Entonces, las enfermedades, ¿no es cierto?, autosómicas recesivas son las más comunes, y el albinismo sería un ejemplo de una enfermedad, por así decirlo, que no causa la muerte ni nada, pero es una mutación en un gen que controla la pigmentación de la piel o del iris o del pelo, en fin, y esta mutación, ¿no es cierto?, es recesiva. Vale decir que si yo tengo el alelo sano, que sería el dominante, y el defectuoso, yo soy sano. O sea, no expreso la enfermedad. Para expresar una enfermedad recesiva, necesito recibir tanto de mi padre como de mi madre el defecto genético. Si yo recibo solo de uno el defecto genético, no manifiesto la enfermedad. No manifiesto la enfermedad porque la variante dominante oculta al recesivo. Ahora, si yo soy portador de un defecto genético y se me ocurre tener un hijo con una mujer portadora del mismo defecto genético, entonces tenemos una gran posibilidad que tengamos una hija o un hijo enfermo, porque somos ambos portadores de una pifia genética, sin saberlo. Entonces, cuando usted ve a una persona sana, no significa que sea totalmente sana. Esa persona puede ser portadora de defectos genéticos. Lo que pasa es que no los expresa porque recibió de un linaje, de una familia, de un padre o de la madre, recibió la variante sana. Pero habría que rastrear hacia atrás si tiene parientes o personas que a lo mejor manifestaron alguna enfermedad. Porque de hecho hay un comportamiento genealógico que usted podría indagar. Entonces uno podría preguntarse, ¿de qué han muerto o de qué enfermedad han padecido los ancestros de una persona? ¿Se entiende? Ya sea enfermedades psiquiátricas, enfermedades, no sé, algunos tipos de cáncer, por ejemplo, son hereditarios. Hay un cáncer de mama que es hereditario. Entonces, hay enfermedades que son hereditarias y tienen un comportamiento hereditario. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que, de hecho, hoy día quería pasar genética no mendeliana. El problema es que estoy haciendo este repaso como para poner al día a la gente que no ha venido a clase, ¿ya? En consecuencia, este ejercicio de aquí había que hacer un retrocruce, el cruce de 50 a 50. Entonces son dos cruces los que tienen que saber. Dos cruces los que tienen que saber. Este es un cruce, ¿no es cierto? Y este es un ejercicio como típico que les podría salir. Entonces, si yo hago el retrocruce, como ya les dije, es homocigoto recesivo, mujer albina, homocigota recesiva, versus hombre normal, pero si tiene un hijo albino, es obviamente porque el hombre era portador. Entonces, este es el retrocruce o el cruce que les dije que hay que saber. El cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, que es portador para el rasgo. Entonces, este cruce nos da 50 a 50, vale decir, un 50% de los descendientes van a manifestar la variante dominante del rasgo, aunque sean heterocigotos, obviamente, y el otro 50 manifiesta la variante recesiva del rasgo o carácter. Entonces, si yo tengo una mujer albina que tiene hijos con un hombre portador del albinismo, la proporción de hijos sanos versus hijos con la patología van a ser 50 a 50, o sea, 1 es a 1. Esto podría ser cualquier enfermedad recesiva. Si quieren, yo aquí podría haber puesto mujer con anemia falciforme. Y usted me dice, ¿por qué? Porque le acabo de decir que esto aplica para todas las enfermedades autosómicas recesivas. No sé si conocen enfermedades autosómicas recesivas, chiquillos, pero hay como 3.000, más de 3.000 enfermedades autosómicas recesivas. Fibrosis quística, anemia falciforme, enfermedades de Jorgen, el síndrome de Wilson. Tenemos chorrocientas mil enfermedades y algunas son terribles. Incluso son mortales después de cierta edad. Hay otras que no, con las personas sobreviven en pésimas condiciones. Hay otras que no causan mayor trastorno, ¿ya? Como el albinismo. El albinismo no les va a causar la muerte a una persona. Solo tienen que protegerse más del sol y todo lo demás, y sufrieron históricamente discriminación, ¿ya? Pero aparte de eso, no es algo que conlleve la muerte, pero hay otras enfermedades que sí son mortales, autosómicas recesivas, o que a las personas tienen una vida difícil, ¿se entiende? Entonces, por eso les digo, en el fondo cualquier enfermedad autosómica recesiva se comporta según este patrón que yo estoy diciendo. Así que no tiene por qué ser albinismo. Podría ser aquí un hombre normal con una mujer que presenta anemia falciforme, ¿se entiende? O alguna otra clase de patología.
¿De acuerdo? No sé si me siguen, chiquillos. Ya, este es el cruce que tienen que manejar. Entonces, el genotipo del padre, el padre era portador, obviamente. La madre era albina, sabemos que era homocigota recesiva, y el hijo también. O sea, dijimos que era la D, ¿ya? Ya. El otro cruce es el cruce de Mendel, clásico. Que ya les dije, el cruce entre un heterocigoto con otro heterocigoto. Entonces, eso nos da, ¿no es cierto?, la proporción mendeliana que ya sabemos. La proporción fenotípica 3:1, o sea, 75% de la descendencia manifiesta la variante dominante del rasgo y solo un 25% la variante recesiva, que sería la proporción fenotípica con F de foca, y la proporción genotípica 1:2:1, o sea, 25% de homocigoto dominante, 50% de heterocigoto o híbrido, y un 25% de homocigoto recesivo. Estos son los dos cruces que hay que saber. Así que una persona que no tiene idea de dónde está parada en genética le diría, mira, estos son los dos cruces que tienes que saber. Estos son los dos cruces que tienes que saber, y esto es lo más importante de genética, junto con conceptos y nociones. Ya, pasemos entonces ahora a lo que hay que ver. Entonces, estábamos en... Aquí tenía enfermedades genéticas que justamente esta diapositiva me habla de enfermedades. Esto es como cultura general, esto no es PTU. Por ejemplo, el albinismo, la talasia telangiectasia, el síndrome de tipo 1 de Klinger-Najar, la hiperplasia congénita adrenal, la fibrosis quística, el síndrome de Dubin-Johnson, la bulosis epidemolisis, el síndrome de Fanconi, la ataxia de Friedrich, la galactosemia, el síndrome de Gaucher, la hemocromatosis, la homocistonuria, la fenilcetonuria, el síndrome de Tay-Sachs, la beta-talasemia, el síndrome de Wilson, todos son enfermedades autosómicas recesivas, y como les dije, podríamos tener 50 páginas con esto. En cambio, enfermedades autosómicas dominantes son menos. Por ejemplo, acá tienen, dice, hay una cuestión para grabarse, para aprenderse de memoria la enfermedad autosómica dominante. Eso sería para el que estudia medicina, ¿ya? En fin, la enfermedad de von Willebrand, que es una cuestión de la coagulación, el pseudohipoparatiroidismo, la distrofia miotónica, la osteogénesis imperfecta, es dominante. El síndrome de Marfan, la neurofibromatosis, la condroplasia, el síndrome de Nonan, en fin. Y por supuesto, faltó mencionar aquí que hay una enfermedad autosómica dominante que es súper fregada, que se llama, y que es mortal más encima, que se llama el Corea de Huntington. Con esa enfermedad ustedes se mueren antes de los 30 años. ¿Ya? Es difícil que alguien pase los 40. Entonces la gente alcanza a tener hijos antes de morirse. Si no, la enfermedad hubiera desaparecido de la población, ¿se entiende? Una enfermedad que es mortal y que es autosómica dominante, ¿cómo rayos se propaga si se supone que la persona se muere? Y la respuesta es porque alcanzan a reproducirse o a tener hijos antes de morir. De lo contrario, ¿cómo es posible que se...? De hecho, uno debería esperar que... Por eso les digo, la proporción de enfermedades o patologías graves no debería ser tan abundante, debería ser en menor proporción. ¿Por qué? Porque deberían ser mayoritariamente recesivas en la población. Pero eso ya es genética de poblaciones, chiquillos, y no nos vamos a meter con eso. Huntington sería enfermedad autosómica dominante. Las personas con Corea de Huntington están fregadas. No hay cura para eso. Igual que todo lo que yo les estoy mostrando aquí son enfermedades dominantes, y hay algunas, como les dije, que son mortales. Hay otras que no son mortales, porque si hay una enfermedad que es autosómica dominante, no es mortal, ahí se entiende del por qué se puede, ¿no es cierto?, entender por qué se propaga en la descendencia, ¿entienden? Pero el Corea de Huntington es dominante y Hola, causa la profe, ¿cómo está? muerte. Disculpe que le consulte. ¿Qué es lo que ha visto hasta ahora? La verdad, he estado haciendo un repaso, Amaro, de lo que fue primera ley de Mendel. No he hablado nada como extra, y ahora recién voy a ver lo que serían las variaciones de la primera ley de Mendel, y vamos a ver ejercicios PTU. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces comenzamos con algo que sería distinto a lo que hemos visto en las clases anteriores. Lo que hemos visto en las clases anteriores son nociones básicas de genética, primera ley de Mendel, el cruce monohíbrido y el retrocruce, y vimos ejercicios PTU donde se aplicaba esto. Así que yo revisé ejercicios PTU donde aplicábamos los conceptos que vimos anteriormente.
Entonces hoy día vamos a ver, cuando falla la primera ley de Mendel, que son la codominancia, la herencia intermedia, los alelos múltiples, y luego vamos a hablar de herencia ligada al sexo. Eso sería como lo novedoso que vamos a ver hoy día. Entonces lo primero que quiero partir diciendo es que Mendel tiene un problema respecto de un tipo de herencia en donde yo veo plantas, animales, es decir, yo veo que hay individuos que expresan simultáneamente el rasgo del padre y el rasgo de la madre. O sea que no se cumple que haya dominancia completa, porque Mendel parte de la premisa que usted tiene dominancia completa. Ejemplo, supóngase que usted tiene un toro que es de pelaje rojizo y que lo cruza con una vaca de pelaje blanco. Entonces, si es Mendel y es con dominancia completa, asumimos que para cada gen tengo un alelo dominante y uno recesivo. O para cada rasgo carácter tiene una variante dominante y una variante recesiva. Entonces, si yo tengo que el toro se cruza con la vaca, tenemos que la cría debería haber salido 100% rojiza al cruzar un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. La cría habría sido una híbrida, un híbrido 100% rojizo. ¿Por qué? Porque hay dominancia completa. Pero resulta que si yo cruzo un toro rojizo, homocigoto, con una vaca blanca homocigota, me resulta que la cría me sale manchada. O sea, me salen 100% híbridas, pero me salen manchadas. O sea, que expresa simultáneamente la variante del padre y la variante de la madre. O sea, el alelo rojizo y el alelo blanco. Entonces, este tipo de patrón, obviamente, no es mendeliano. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la simbología o las letras que se están usando más encima son diferentes. Porque cuando nosotros hablábamos de Mendel y dominancia completa, hablábamos de una letra mayúscula que representaba la variante dominante del rasgo y una letra minúscula que representaba la variante recesiva o más débil del rasgo. Pero resulta que, y era la misma letra, me refiero. O sea que si yo tenía la R grande, R grande, homocigoto dominante, aquí habría sido R chica, homocigoto recesivo. Pero resulta que aquí, como es codominancia, lo vamos a representar con letras diferentes. No porque sean genes distintos, sino porque el comportamiento que tiene es diferente, no es mendeliano, ¿entienden? Entonces, ¿qué resulta de estos cruces? Hay que aplicar la misma cuestión que estuve enseñando en las clases anteriores. Usted hace el gato y cruza hembra con macho. Entonces, si yo tengo un macho homocigoto RR rojizo y una hembra, o al revés, da lo mismo, aquí le puse hembra rojiza y macho blanco, da lo mismo. El resultado es que el 100% de las crías son heterocigotas y son manchadas, o sea, codominantes. Luego, si a mí se me antoja cruzar manchada con manchada, supongamos una vaca manchada con un toro manchado, entonces hago el cruce, el mismo gato de siempre, hembra con macho, la misma cuestión de Mendel, y cruzo las letras y me da 25%, o sea, un casillero RR, 50%, o sea, dos casilleros RB, y un 25% B, o sea que me da la proporción 1 es a 2 es a 1. O sea que esta cuestión igual es como Mendel, solo que es una variante de Mendel. Pero al final es la primera ley, es la misma cuestión, es el mismo cruce. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol, excepto que el heterocigoto expresa de manera simultánea, o sea, codominante, tanto el alelo dominante como el alelo recesivo. Y luego, cuando yo hago el cruce de dos híbridos, el resultado de la proporción genotípica es igual a la proporción fenotípica. O sea que yo puedo distinguir a simple vista el heterocigoto del homocigoto dominante y del homocigoto recesivo, lo que no se podía hacer en Mendel. Vuelvo a repetir, en codominancia yo distingo claramente el híbrido o heterocigoto del homocigoto dominante y del recesivo, porque los puedo ver a simple vista. Lo que no se podía hacer en Mendel, porque en Mendel, si yo hubiera cruzado la vaca, el toro rojo con la vaca blanca, todas las crías me salen rojas, y luego si cruzo estas crías entre sí, me da la proporción de Mendel 3 a 1, pero no tengo cómo saber cuál es homocigoto dominante o cuál es híbrido. Es lo que yo les decía. Salimos a la calle y encontramos con una persona que se ve normal. Entonces usted me dice, bueno, esta persona es normal, pero eso no significa que no sea portador de un defecto genético, porque no se observa, no lo podemos ver fenotípicamente.
paciente, no sabemos, fenotípicamente la vemos normal, la vemos sana, pero no sabemos si esa persona es portadora para 250 patologías genéticas. Por eso les decía yo que la gente antes de tener hijos, en los países más desarrollados, industrializados, se hace un screening genético profundo. O sea que saben para qué enfermedades son portadores de defectos genéticos y cuál es la probabilidad de tener, ¿no es cierto?, un hijo o una hija que pueda tener una cierta patología. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la primera ley de Mendel? Solo que los híbridos los podemos detectar fenotípicamente. Esa es la única diferencia, que los híbridos los podemos detectar. ¿Por qué? Porque son codominantes y los dos rasgos se expresan de manera simultánea. ¿Ya? No sé si quedó claro, chiquillos o chiquillas. Al final esto es como lo mismo, solo con la variación de que el heterocigoto o híbrido que recibe los dos alelos distintos, en el fondo, es codominante. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, yo los puedo detectar en la descendencia. ¿Sí? ¿Me siguen? Chiquillas, chiquillos. El que le cuesta genética, aquí el que tiene que hablar, porque los que han venido a clase, yo supongo que se entiende lo que estoy diciendo porque estamos siguiendo un continuo. Si han faltado, ahí es distinto, ¿ya? Ya, entonces, dicho eso, luego tengo nuevamente otra variación de la primera ley de Mendel, que es súper parecida a la codominancia, solo que se llama herencia intermedia. O sea que, al igual que la codominancia, no hay dominancia completa. O sea que estos son casos de dominancia incompleta. Entonces, si usted se fija, acá tenemos un caso de herencia intermedia. Ya, muy bien, gracias Sofía, gracias Karen, y Joaquín y Gabriela y todos. Ya, gracias por decir que están entendiendo. Ya, fíjense acá. Si yo tuviera, nuevamente, la misma historia, si yo tuviera una generación parental, la generación parental en Mendel siempre es homocigota, o sea que es de raza pura, que se le llama homocigota dominante o homocigota recesiva. Si yo tengo un cruce entre un homocigoto dominante y un recesivo, el 100% de los individuos sale heterocigoto, y como el alelo dominante oculta al recesivo, habrían salido en este caso en particular rojos. O sea que planta homocigota roja con planta homocigota blanca me sale 100% rojas híbridas. Eso sería según la ley de Mendel tradicional. Luego si cruzo la F1, que es el producto de esta generación parental, según Mendel, si cruzo híbrido rojo con híbrido rojo, me da la proporción mendeliana genotípica de 1 es a 2 es a 1, de la primera ley de Mendel en la F2, y la proporción fenotípica, o sea, lo que yo veo, de un 75% de plantas rojas versus un 25% de plantas blancas. Porque esa sería la proporción fenotípica u observable del color según Mendel. Pero resulta que en la herencia intermedia, como la codominancia, se nos pifia eso, porque el híbrido yo lo puedo ver, el híbrido lo puedo descubrir. Lo descubro porque el fenotipo del híbrido es distinto del fenotipo del homocigoto de los homocigotos. O sea que el heterocigoto tiene un fenotipo o un color en este caso distinto del fenotipo del padre y de la madre, de los homocigotos entre comillas dominante o recesivo, porque hay un caso de dominancia incompleta. ¿Se fijan? Entonces, al igual que la codominancia, o sea, el cruce es igual que Mendel, chiquillos. Estamos haciendo el mismo cruce, la misma tabla de Punnett, el mismo gato, donde usted cruza los gametos, donde cruza las letras, solo que en la herencia intermedia, al igual que la codominancia, el híbrido lo podemos ver. Por lo tanto, la proporción fenotípica cambia. La proporción fenotípica con F de foca se iguala a la genotípica con G de gato. La proporción genotípica se iguala a la fenotípica, que sería 1 es a 2 es a 1. O sea, al cruzar dos plantas de color rosado, con dominancia incompleta, sabiendo que son heterocigotos, la proporción de la F2 nos va a dar 25% rojos, 50% rosados y 25% de blanco. ¿Por qué? Porque es herencia intermedia, chiquillas y chiquillos. No sé si esto les suena muy difícil, porque esta cuestión era igual que Mendel, solo que es una variación. Es una variación en el sentido de que el heterocigoto lo podemos distinguir claramente de los genotipos parentales, porque aparece un fenotipo diferente. Al igual como en la codominancia, la vaca manchada,
es visible a 1 kilómetro de distancia, y yo lo puedo diferenciar del padre y de la madre, ¿no es cierto? Del fenotipo del padre y la madre. Aquí pasa lo mismo. El fenotipo del híbrido es distinto del homocigoto, del padre homocigoto y de la madre homocigoto. O sea, tengo un fenotipo distinto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen, chiquillos? Sí, Joaquín, hay unos test que se hacen en las clínicas privadas donde uno puede hacerse un screening genético. Se llama screening porque se hace un marcador para más de 3.000 genes diferentes que son defectuosos, que son, ¿no es cierto?, indicativos de que uno es portador de una enfermedad genética. Recesiva, por supuesto, porque si fuera dominante, si una persona tiene una enfermedad autosómica dominante, como ya les conté, tantos síndromes que hay, es evidente eso. Entonces, que uno porta el defecto, pero cuando uno es portador, uno no lo sabe. Entonces, para eso se hacen esos tests. Entonces, si ustedes se fijan, seguimos con el famoso tema del cruce, seguimos con el cruce mendeliano. O sea que la persona que quiera que le vaya bien en la PTU tiene que saber primera ley de Mendel, porque las variaciones de la primera ley de Mendel en el fondo son a partir de la primera ley. Entonces hay que saber hacer el gato, la tabla de Punnett que se llama, y cruzar los gametos. Y hacemos el cruce de las letras como en el fondo, como si fuera un caso de dominancia completa, solo que tiene esa pequeña distinción, ¿ya? Entonces, respecto a la realidad, la verdad es que preguntas de herencia intermedia y codominancia o alelos múltiples, en módulo común obligatorio para la prueba de PTU, es re difícil que les salga, chiquillos y chiquillas. Existe una muy baja probabilidad de que les salgan preguntas de esos tópicos. Las preguntas están orientadas fundamentalmente a primera ley y a conceptos generales de genética, ¿ya? Estas preguntas tienen mayor probabilidad de salir en mención y en el módulo técnico profesional, para los que dan la prueba técnica profesional. Ya, en módulo común hay muy poca probabilidad de que salgan. Entonces, está la posibilidad, pero la probabilidad es muy baja. Entonces, sinceramente, lo que tienen que hacer para esta prueba es, primera ley de Mendel, conceptos de genética, y luego herencia ligada al sexo. Eso sería como lo más importante. Lo demás es ya secundario, a menos que usted dé mención, porque si da mención, tiene que saber todo esto que estoy diciendo bien, porque ahí tenemos mayor cantidad de preguntas para poder profundizar en esto que estoy pasando. Ya, entonces, respecto de alelos múltiples, resulta que yo les conté que según Mendel, nosotros tenemos un gen o un rasgo carácter que tiene dos formas de presentación. ¿Por qué? Porque tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo para cada gen. Pero resulta de que en genética se ha descubierto que lo que más hay son alelos múltiples. O sea, lo que yo les decía, distintas actualizaciones de un software, distintas versiones de un sí mismo sistema operativo. Es lo más común, no lo menos común. En consecuencia, un ejemplo clásico que se pregunta en la PTU y que tiene también relación con codominancia es el sistema BO. Resulta que en los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, que son las células sanguíneas que se encuentran en mayor proporción en nuestra sangre y que transportan gases, transportan tanto el anhídrido de carbono como el oxígeno, son fundamentales para nuestra respiración. Estas células tienen marcadores en su superficie, o sea, tienen proteínas. No solamente tienen proteínas transportadoras de membrana, sino que tienen, entre muchas proteínas, tienen unas proteínas específicas que se identifican como el sistema ABO, que son glicoproteínas de membrana que tienen tienen la capacidad de reaccionar contra el sistema inmune, ¿ya? Entonces, son la razón de la cual antes se provocaba rechazo para ciertas transfusiones de sangre. Hoy día hay máquinas que pueden eliminar eso, ¿ya? La tecnología ha avanzado, pero antes, hace, no sé, 50 años atrás, entonces las personas tenían que donar a los bancos de sangre una sangre específica, ¿ya? Cuando no había tanta tecnología. Entonces, la idea es que ese gen que codifica para esas proteínas, para esas glicoproteínas de membrana, presenta tres alelos, un alelo A, un alelo B y un alelo O, que son tres alelos para un mismo gen. Entonces, el alelo A, el alelo A, el alelo B y el alelo O. El alelo A es dominante sobre el O y el B también, pero el A con el B son codominantes, o sea que es como la vaca manchada, ¿ya? Entonces, en relación a eso, nosotros podemos tener varios grupos de sangre. Podemos tener gente
que es grupo A, gente que es grupo B, gente que es grupo AB y gente que es grupo O. O sea que podemos tener cuatro grupos sanguíneos o 4 grupos de sangre en la población, de la combinación de estos alelos, ¿se entiende? Entonces, en la tabla que sale acá, dice que, por ejemplo, si yo tengo una madre que segrega un gameto que presenta el alelo del grupo de sangre A, ¿ya? Y justo el padre, en su espermatozoide, segrega, ¿no es cierto?, el alelo A también, porque él lo tenía, entonces tenemos un hijo homocigoto dominante AA. O sea, es grupo A y es AA, ¿sí? Pero también podría ocurrir que yo tenga que la madre entrega el A y el padre, que era homocigoto, supongamos recesivo O, el padre entrega el O. Entonces tenemos un hijo que va a ser AO, o sea que va a ser heterocigoto. El A domina sobre el O, por lo tanto, para efectos prácticos es A, pero es una híbrido. Es una híbrido, ¿se entiende? Lo mismo pasa con el B. Puedo tener personas que son homocigotas B, porque recibieron tanto del padre como de la madre el gen que codifica para la glicoproteína B de membrana del glóbulo rojo, o puedo tener, ¿no es cierto?, una persona B0, porque recibió de un progenitor el B y del otro progenitor el O, un heterocigoto B. Esto se ha estudiado de hace un montón de tiempo, chiquillos. Esta cuestión ya se sabe dónde está ubicado, en qué cromosoma. En el par 8 humano se ubica el gen que codifica para el sistema ABO. ¿Ya? Entonces, una persona B0 para efectos concretos es B. Una persona A0 para efectos concretos es A. ¿Se fijan? Ya, una persona B o BA, que es la misma cosa, es porque recibe de uno o de los progenitores el A y del otro el B o viceversa. Entonces, para efectos concretos es una persona AB codominante, igual que las vacas manchadas. ¿Se fijan? Y una persona O, homocigota recesiva, tiene que recibir obligatoriamente de un progenitor el O y del otro el O, porque no hay otra opción. Porque si le ponemos cualquier otro alelo, automáticamente se anula. Entonces las personas O o 0 son personas que son homocigotas recesivas. Entonces, conclusión. Obviamente, les podrían hacer una pregunta. Ya les dije que mayoritariamente esto va para la gente de mención, pero podrían hacerle preguntas de grupos de sangre. Entonces te dice, ¿cómo hacemos los cruces de grupos de sangre? Lo hacen igual que Mendel, igual como lo hemos estado diciendo en clase, es un simple gato. Entonces, supongamos que usted cruza una persona que es A0, una mujer A0, una mujer que es híbrida A, y lo cruza con un hombre que es híbrido B. Y usted me dice, ¿por qué hacemos este cruce? Porque este cruce es especial, pues este cruce es especial. Si yo tengo una mujer híbrida y un hombre híbrido para los grupos de sangre, cuando hagamos el cruce, resulta que nos van a dar todos los grupos en la descendencia. O sea que este matrimonio de potencia podría tener hijos AB, hijos B, hijos A o hijos O. O sea que podrían tener hijos de todos los grupos de sangre, diferentes, y con la misma probabilidad. Es como si yo le dijera, mire, tenemos una familia en donde la madre es A y el padre es B, y tienen un hijo O. Entonces te dice, ¿cómo es posible que la madre haya sido A y el padre haya sido B y tienen un hijo? Y la razón es porque ambos padres eran portadores del alelo recesivo. O sea, ellos sabían que eran A y sabían que eran B, pero no sabían que eran heterocigotos. Es como un poco la misma historia que les estoy contando de la persona portadora de una enfermedad genética. Yo les digo, tengo una mujer sana y tengo un hombre sano y tuvieron un hijo con fibrosis quística. ¿De quién es la culpa? Entonces usted no le puede echar la culpa a la madre o al padre. La culpa es de los dos, en el fondo. En el fondo no tuvieron la culpa, pero me refiero a que ellos, sin saberlo, eran portadores del gen de la fibrosis quística. Y justo ocurrió que segregaron gametos con el alelo defectuoso. Entonces la chica o el joven que nació heredó el defecto y lo manifestó. ¿Por qué? Porque recibió de ambos progenitores el defecto genético. Entonces aquí, en el fondo, para tener un hijo O, lo que hubo que ocurrir fue que la madre era A0 y el padre era B0. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Les quedó claro? No sé si, entonces, yo no sé si me están siguiendo que para los grupos de sangre, grupo de sangre se utiliza para evaluar codominancia y a la vez se utiliza para evaluar
alelos múltiples. Entonces, por eso que eran preguntas que siempre salían en mención, o a menudo. Más encima, estas preguntas de grupo de sangre lo podía relacionar con inmunidad. Entonces, cuando se preguntaba sistema inmune, que de hecho siempre se preguntó sistema inmune, si fue el año pasado que se le ocurrió sacar sistema inmune, ¿ya? Pero en teoría siempre podían preguntar esta materia. El de mención tiene que saber esto sí o sí, porque se lo van a preguntar en dos ocasiones. Una, ligada por la reacción antígeno-anticuerpo, o aglutinina-aglutinógeno, que es cuando se produce rechazo por tener incompatibilidad entre grupos de sangre, ¿ya? Y dos, se les pregunta por genética, vale decir, por saber cuál va a ser la descendencia en función del genotipo de los padres, cuando hacemos cruce de grupos de sangre, ¿se entiende? Entonces son dos tópicos que se abarcan y la gente de mención lo tiene que saber. Por eso les digo, esto que estoy diciendo, la gente de mención biología que va a dar la PTU este año se lo tiene que saber de memoria esto. Todo lo que estoy diciendo, herencia intermedia, codominancia. En cambio, una persona que va a dar solo común de biología tiene que tener una noción general, porque es muy poco probable que se lo pregunten en la prueba. Así que si nos vamos a la segura, como les dije, primera ley de Mendel y chao, junto con, obviamente, conceptos generales de genética. Ya, ¿dudas o consultas, chiquillos o chiquillas, de esto que estoy viendo? No sé si les queda claro que tenemos que hacer un cruce de letras aquí. Es un cruce de letras. De hecho, todo lo que estamos haciendo es un cruce de letras en un gato. Si sabe hacer un gato y sabe cruzar letras, entonces está listo para genética. Está listo para genética, porque no hay que hacer nada más que un cruce de letras en un gato. ¿Ya? Ahora, obviamente esto lo tenemos que ver en ejercicio, porque quizás suena muy fácil así. Lo que pasa es que es fácil una vez que ustedes le agarran el hilo. Una persona que no sabe genética quizás le puede costar un poquito más, pero en el fondo, si lo pudiéramos reducir, es básicamente un gato y saber cruzar letras. Eso es todo. ¿Ya? Ya, esta cuestión me la voy a saltar porque no. Ya, entonces, vamos a pasar a preguntas. Vamos a ir a lo importante de. Ya, vamos a ir a lo importante. Entonces, yo lo que hago todas las clases es mostrarles ejemplos de preguntas, porque necesito que vayan pensando y vayamos integrando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la 14, es una pregunta, es una prueba muy antigua, pero da lo mismo. El tema es si están siguiéndome o están siguiendo los contenidos. ¿Cuál de los siguientes eventos es heredable en la especie humana? Si usted aprende inglés y luego tiene una hija, ¿la hija sale hablando inglés? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hereda de los padres a los hijos? ¿O a través de qué? Muy bien. Si a mí me da cáncer a la piel, si a mí me da cáncer a la piel y tengo una hija o tengo un hijo, ¿sale con cáncer a la piel? No, Ya, entonces, dice, ¿cuál de los siguientes eventos heredables de la especie humana? A, desarrollo cultural de los padres. ¿Será el desarrollo cultural de los padres lo que se hereda? No, ¿no es cierto? B, mutaciones en las células germinativas. O sea, las células sexuales, los gametos, células sexuales o gametos. Teoría celular, chiquillos, que lo vimos con los que están aquí conmigo desde principio de año. Teoría celular, chiquillos. Uno de los postulados de la teoría celular que tiene como 200 años de antigüedad. La célula es la unidad genética, reproductora y de herencia de los seres vivos. Los gametos o células sexuales portan la información hereditaria que se traspasa de una generación a la siguiente. Por lo tanto, si hay mutaciones en las células sexuales o germinativas o en el ADN de las células sexuales germinativas, una mutación puntual en un gen o lo que usted quiera, una mutación cromosómica, como por ejemplo lo que hablábamos antes de las aneuploidías, ¿se heredan a la generación siguiente? Y la respuesta es sí, se hereda a la generación siguiente, chiquillos, porque la herencia no se transmite a través de las células somáticas. Nosotros tenemos dos categorías de células en el cuerpo, las células sexuales y las células somáticas. Las mutaciones de las células somáticas, chiquillos, no se heredan. Por eso les pregunto
que si alguien tenía cáncer de pulmón o cáncer de la piel o desarrollaba eso, entonces transmitía esa herencia a la descendencia. Y la respuesta es no, porque la mayor parte de los cánceres no son hereditarios debido a que son generados por mutaciones puntuales en genes que controlan el ciclo celular, pero en las células somáticas. No están tocando el ADN de las células germinales o sexuales. Mientras no lo toque, no hay cómo pueda transmitirse eso a la siguiente generación. Por lo tanto, no es la C. No son mutaciones en cualquier célula somática. Tampoco es el desarrollo muscular en prácticas atléticas, porque ya les dije que todo lo que sea desarrollado no va a ser heredado. De hecho, decir esto, chiquillos, sería como que nosotros adoptáramos una postura lamarckiana, que es una de las teorías evolutivas que existía antes, de que uno podía heredar los caracteres adquiridos. Eso fue refutado por la teoría, la hipótesis de Darwin y por la teoría neosintética de la evolución. Los que van a dar mención, esto que estoy diciendo, tienen que entender súper bien, porque evolución entra en biología lectivo. Cambios provocados por el procesamiento de ARN. Eso, insisto, podría estar ocurriendo en una célula somática. Si no es una célula sexual, además que el procesamiento del ARN se traduce como proteínas, entonces aquí esta cuestión está como distractor. Tendría que hablar derechamente de células somáticas o sexuales. No sé si me están siguiendo. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta, como bien dijo acá alguien, aquí un compañero de ustedes, es la alternativa B de barco, Max. ¿Sí? ¿Se entendió? Chiquillas, chiquillos. Aquí no, Sí, no profe. sé. Lo que me interesa aquí, chiquillas y chiquillos, es que entiendan el razonamiento que está detrás de la pregunta. Si se equivocan o no, de hecho, es mejor que se equivoquen, porque al equivocarse se dan cuenta dónde estuvo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que usted piensa o cree respecto de la herencia que le lleva a marcar la alternativa C? ¿O cuál puede ser el error conceptual? O a lo mejor, no sé, ¿qué es lo que nos llevó a marcar esa alternativa y no otra? ¿Se entiende? A eso voy yo. Porque si usted me dice, Profe, no, profe, lo que pasa... en este caso, Dime. cualquier mutación de célula somática es como lo que dice usted, se podría referir también a una leucemia, a un cáncer de piel, lo cual es imposible que sea heredable. Claramente va a ser por algo ambiental. Claro, efectivamente. Lo que uno hereda en el cáncer normalmente son genes, son protoncogenes o son genes que nos predisponen a desarrollar cáncer. O sea que aumenta la probabilidad que usted desarrolle esa patología. Así que si usted recibió de su padre un protoncogen en las células del aparato respiratorio que lo predisponen al cáncer de pulmón y usted se pone a fumar como loco desde los 13 años hasta que tiene 40, obviamente que le va a dar cáncer y se va a morir de cáncer al pulmón, porque usted tenía el gen y más encima usted fumaba y se expuso cancerígeno o agentes mutagénicos que iban a propiciar el desarrollo del cáncer. Pero si usted llevó una vida saludable y sana y tenía el gen, el gen en sí, no manifestó la enfermedad, porque aquí se cumple la premisa que dijimos. Para que se exprese, o sea, para que se observe un fenotipo, es necesaria la integración en ambiente más genética. No es solo genética pura, quizás en algunos casos sí, pero en la mayoría de los rasgos, incluso de enfermedades, es necesaria una integración entre ambiente o factores ambientales y genética. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Chiquillas? Ya, esto, igual, chiquillos, esto, ustedes dicen, sí, por ejemplo, supongamos alguien que me dicen, sí, pues para mí era evidente que era la B, ya, porque a mí me interesa que entiendan todos, o sea, la persona que sabe menos, que en realidad igual sabe mucho, lo que pasa es que es cosa de que ella vaya afinando. Miren, chiquillos, les voy a hacer la siguiente analogía. Supongamos que yo le pido a un niño que dibuje una mariposa, ¿ya? A un niño chico, un niño de kinder o de kinder o de primero básico, no sé, y supónganse que el niño, ¿no es cierto?, le digo que copie una mariposa, no sé, de un libro, de una revista, de una fotografía me refiero, y a lo mejor me hace un mono, y supóngase que usted, no sé, dice ya, el mono quedó aceptable, pero obviamente no tiene casi nada que ver con el dibujo, porque bueno, el niño está aprendiendo a dibujar y qué sé yo, le quedó así más o menos. Ya, entonces, el punto es que uno le puede preguntar a ese niño, ¿qué crees tú que sería necesario para que la mariposa te quedara lo más parecida posible? Porque una cosa es lo que tú, o sea, la premisa es que trata de ser lo más parecida posible al dibujo.
o lo más fiel a lo que sale ahí, como si fuera algo científico. ¿Se entiende? O sea, no lo que yo pienso, lo que yo lo quiero dibujar como cualquier cosa. No, no es lo que tú, o sea, en el fondo que trataras de replicar lo más cercano. Entonces resulta que uno le puede ir diciendo, mira, me da la sensación de que el ala que tú dibujaste te quedó muy redonda y el ala de esta mariposa era puntiaguda y qué sé yo, y uno le va preguntando, va a ver que el niño se dé también cuenta y, por ejemplo, hace un segundo dibujo y el segundo dibujo está mejor ya que el primero que hizo, o se hace más parecido. Después uno le puede dar esa retroalimentación también y decirle que lo intente nuevamente, luego hace un tercero, un cuarto, un quinto. Cuando llega al sexto dibujo, le queda maravilloso. Entonces usted me dice, ya, ¿y por qué me está contando esto? Porque es lo que yo necesito que usted haga en este tipo de ejercicios, que se den cuenta qué es lo que les falta, qué es lo que les falta, cómo están pensando, cuáles son los contenidos que les falta adquirir o manejar o entender mejor para llegar a la alternativa correcta. Aquí no se trata que usted me diga, ah, la tuve buena, la tuve mala. Eso no me sirve. Eso no les sirve a ustedes. Lo que les sirve es hacer metacognición, darse cuenta de cuáles son los procesos buenos que están haciendo de razonamiento, cuáles son los procesos que están haciendo defectuosos, o a lo mejor que les falta mejorar, qué es lo que les falta adquirir, o qué es lo que ya tiene también, porque podría ser que ya tienen algo, pero en el fondo como ser consciente de eso, no como que les digo la respuesta en la B y chao, ¿se entiende? Porque eso no nos sirve de nada. Entonces, no sé si se entendió, chiquillos, lo que quise decir recién, y sobre todo con el tema del cáncer. Les voy a poner un caso más como delicado, o sea, no delicado, sino como más sutil. Ya, les voy a decir la pregunta siguiente. Las caries, piensen en las caries, chiquillos. Quiero que me digan por qué motivo uno puede tener caries. ¿Es algo genético, hereditario? Las caries son Mala hereditarias. higiene bucal, mala higiene ¿Es bucal. algo ambiental? ¿Cómo? Ya, ¿es mala Mala higiene, como dice acá? ¿Es mala higiene, como dice acá Amaro? Ambas cosas. Sí, dígame, Puede tener un escucho. defecto en el esmalte dental que provoca que tenga caries. Ya, Max me dice que puede haber un efecto de los alimentos, te me dice, no sé, que provoca caries, ya. No, un defecto en el esmalte del diente. Ah, un defecto, Sí, un Pero defecto ya, en muy el bien, esmalte. un defecto en el mal debería ser netamente ambiental, si en realidad es por un tema de lo claro, como comentaron, de los azúcares que provocan, no sé cómo decirlo vulgarmente, empiezan a comer este el mate, como la propia azúcar que te queda entre medio de los dientes. Ya, chiquillos, todo lo que ustedes están diciendo está correcto, ya, de verdad. Pero fíjense bien, en lo que dijo también, lo que dijo Amaro, lo que dijo Max, aquí lo que están diciendo en el chat, varios de sus compañeros y compañeros, está todo correcto. Gabriela, etc. Entonces, la idea es que yo quiero que entiendan que efectivamente, ejemplo, en algo así como las caries, hay un componente hereditario que nos puede hacer que tengamos un esmalte o una dentina más gruesa o desarrollada que otra persona, y eso nos haga tener mayor resistencia a que desarrollemos caries. De hecho, yo conozco gente que nunca tuvo caries y que tiene 90 años, por ejemplo, y no tuvo caries y no desarrolló caries. ¿Ya? Entonces usted dice, bueno, ¿será que tiene alguna característica especial? Por supuesto que sí, ya tiene una característica especial que probablemente, ¿no es cierto?, está muy bien calcificada, no sé, tiene una adecuada, ¿no es cierto?, cubierta, de un grosor mayor de lo tradicional, ¿ya? Entonces, claro que hay un componente hereditario, chiquillos, ahí. Y obviamente tienen el componente biológico, o sea, ambiental, como estaban ustedes diciendo, del consumo de azúcares, de una mala higiene y por supuesto las bacterias. La flora bacteriana igual va a habitar en nuestra boca, con o sin dulce, ¿se entiende? Entonces, si se fijan, lo que quiero ir en el fondo es que los rasgos, ¿no es cierto? La expresión de los rasgos siempre va a estar en una especie de diálogo entre componentes genéticos y entre componentes ambientales, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, yo lo que quiero que entiendan es que los rasgos heredables se transmiten a través de las células sexuales. Eso, independiente de si el rasgo finalmente se expresará o no, en función del ambiente y la interacción con la genética, quiero que entiendan que el mecanismo de transmisión de una generación a la siguiente ocurre a través de las células sexuales. Así que mientras no toque las células sexuales, no debería haber problema. ¿Se entiende?
Ya, chiquillos, vamos avanzando. No sé si me siguieron un poco con el ejemplo. Aquí entre ustedes mismos estaban respondiendo. Estaban respondiendo. Ya, veamos este ejercicio de acá. Este ejercicio dice, el pelo rizado del perro se debe a un gen dominante R mayúscula y el pelo liso a un alelo recesivo R. Al cruzar un macho de pelo liso con una hembra de pelo rizado, se obtiene una descendencia formada por 3 crías de pelo rizado y 2 crías de pelo liso. ¿Cuál es el genotipo de los progenitores? Esto ni siquiera es de hoy, esto es de la clase de la semana pasada o de la antepasada. Aquí tienen que aplicar lo que ya les pasé. Yo les dije, hay 2 cruces que tienen que saber hacer. Entonces esto es dominancia completa y es Mendel. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí, chiquillos, y por qué? O chiquillas. Esta fue una prueba no tan antigua porque es admisión 2019, pero es un ejemplo. Chiquillos, ¿le hace sentido el que yo les diga 3 es a 2? O sea, 3 con 2. Es como si yo le dijera, tengo 300 plantas y 280 plantas. Entonces usted me dice, igual son diferentes, pero son... Es como... Las proporciones no tienen por qué ser perfectas, se los dije la otra vez, las proporciones se hacen perfectas cuando ustedes tienen miles de individuos. Si yo tengo apenas 5 perros, la proporción no se va a cumplir, porque la proporción de Mendel, sea retrocruce o sea primera ley de Mendel, el cruce entre heterocigotos se cumple solo cuando tengo miles de individuos. Así que si tengo 5 perros, 3 hermanos, 4 plantas, obviamente no esperemos que se cumpla la proporción. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo un macho de pelo liso. Como es recesivo el pelo liso, sabemos, ¿no es cierto?, que va a ser homocigoto recesivo el perro macho, obligatoriamente. Y me dice que la hembra es de pelo rizado y que tuvo crías de pelo liso. Entonces, ¿cómo es que una hembra de pelo rizado tiene una cría lisa? Y la respuesta es porque la madre era portadora. Es como el ejemplo que les puse del albinismo hace un rato atrás. Si tengo una mujer albina y tiene un hijo albino con un hombre normal, es porque el hombre no era normal. El hombre era portador del albinismo. Entonces, si cruzo el perro, ¿no es cierto?, con la hembra, tenemos el retrocruce que les mencioné, o el cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, que nos da la proporción 50 es a 50 o 1 es a 1. O sea, tendríamos que tener fenotípicamente 50% de las crías de pelo liso y 50% de las crías de pelo rizado. Pero esas de pelo rizado en realidad son heterocigotas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, está muy bien. Ustedes me dicen que la respuesta es la C. ¿Se entendió, chiquillas y chiquillos, los que les cuesta genética, cómo hacer este ejercicio? Esto se repite N veces. Por eso les digo, y soy tan majadero, son 2 cruces los que tienen que saber. En módulo común obligatorio, mención, MTP, lo que ustedes quieran. Ya les dije que les van a cargar Mendel. La segunda ley de Mendel es algo que no se pregunta, y si se llega a preguntar es en mención. Ya otros aspectos se preguntan también en baja proporción, pero lo que sí se van a la segura siempre es conceptos generales de genética, genotipo, fenotipo, cariotipo, homocigosis, heterocigosis, eh, lo que yo les contaba de la herencia, en general el locus de los cromosomas, donde se ubican los genes, en fin, y por supuesto primera ley de Mendel. Eso es como el grueso. Entonces no sea por fiado, ¿ya? Las personas que tienen que saber todo esto, todas las variantes de la genética, los árboles genológicos, herencia intermedia, son las personas que dan mención. Los demás, lo primero que les voy a pedir y lo más importante es que sepan primera ley y resolver esta clase de ejercicio antes de empezar a tirarse a otras cosas que no les van a salir o hay muy poca posibilidad de que les salga la prueba. Ya, vamos avanzando entonces. Vamos a pasar ahora a la materia que quería ver. Esto es lo último que veo, que era herencia ligada al sexo, porque quiero dejarlo enunciado por último.
herencia ligada al sexo. ¿Por qué les quiero pasar esto? Primero porque quiero seguirlo trabajando con ustedes en la próxima clase, y también porque hay una tendencia a preguntar herencia ligada al sexo en los últimos años, en módulo común obligatorio me refiero. O sea que hay una tendencia a que en módulo común obligatorio en los últimos años han salido preguntas de daltonismo o hemofilia o herencia ligada al sexo. Por lo tanto, este tema sí conviene que todos lo sepan, sean de común, mención o lo que sea. Entonces, como les contaba recién, vimos primera ley de Mendel, que lo que más me importa, con los dos cruces que hay que saber hacer. Luego vimos codominancia, herencia intermedia y alelos múltiples, donde básicamente es aplicar la tabla de Punnett y hacer casi lo mismo que hacemos con Mendel, solo que son casos de donde no hay dominancia completa, o donde se da codominancia, ¿ya? Y luego tenemos, como les decía, que ver esto de herencia ligada al sexo, que se relaciona con un tipo de herencia que está ligada a los cromosomas sexuales. O sea que, lo que yo les decía de, por ejemplo, el albinismo, el color de pelo, no sé, el color de ojo, un rasgo de alguna enfermedad, ¿no es cierto?, genética, es herencia autosómica. La herencia autosómica es independiente del sexo y se ubica en los cromosomas del par 1 al par 22, y es una herencia que puede ser o dominante o recesiva, ¿ya? Una herencia dominante o recesiva. ¿De acuerdo? Entonces, respecto de la herencia que está ligada a los cromosomas sexuales, esa herencia, nosotros vamos a decir que respecto a la que está ubicada en el cromosoma X, hablamos de herencia ligada al sexo. Ligada al X es herencia ligada al sexo. Herencia ligada al cromosoma Y masculino, o de los machos de mamíferos, vamos a decir que corresponde a herencia holándrica con H, ¿ya? Herencia holándrica y herencia ligada al sexo sería ligada al X. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que para la determinación genética del sexo biológico ocurre en el momento de la fecundación. Esa sería una pregunta objetiva PTU también, porque la fecundación no es solamente el momento en el cual usted junta los gametos masculino y femenino y se restaura la diploidía y se forma un cigoto o embrión, sino que además es el momento en donde se determina el sexo genético. En los mamíferos, el macho es el que determina el sexo del cigoto o embrión o de la cría, porque la hembra solo puede producir un solo tipo de gameto. En otras especies de reptiles o aves o de peces cambia el tema. Puede ser la hembra o el macho dependiendo de la especie. Pero en general, hablando solo de mamíferos y hablando de especie humana, es el macho el que determina el sexo genético de la descendencia, en el momento de la fecundación. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la mujer, desde el punto de vista biológico, se define como homogamética porque solo puede producir o segregar un solo tipo de gameto, que serían 22 cromátidas simples más una cromátida X. ¿Por qué? Porque la mujer es 44 cromosomas autosómicos más el par sexual, o sea, 46 en total. Entonces, cuando ella produce los gametos por meiosis, va a producir, ¿no es cierto?, gametos NC, 22 cromátidas simples más una cromátida X, o sea, 23 cromosomas. Entonces, usted me puede decir, bueno, pero el cromosoma X de la mujer, los cromosomas X de la mujer provinieron uno del padre y otro de la madre, o sea que igual provienen de dos linajes diferentes. Los X no tienen por qué ser iguales, son diferentes, provienen de distintas familias, y lo cual es correcto. Pero para efectos concretos, la mujer solo produce un tipo de óvulo, que es el gameto que tiene las cromátidas autosómicas y la cromátida sexual X, y no hay otra posibilidad. En cambio, el macho puede producir dos variantes de cromosomas sexuales. Porque, o sea, puede producir dos variantes de gametos, quiero decir, o dos poblaciones que tienen distintos cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque como el hombre es 44 autosómicos o 22 pares autosómicos, más el par sexual X, que es heterólogo, distinto, entonces puede producir dos poblaciones de espermios, poblaciones 22 más X o poblaciones de espermios 22 más Y. Entonces, desde ese punto de vista, sería el macho, o en la especie humana el hombre, el que determina el sexo genético de la descendencia. Ahora usted me dice, bueno, profe, pero habrán otros factores que determinan qué clase de espermatozoides se seleccionan. Yo estoy de acuerdo,
porque cuando el hombre deposita el esperma, o un macho de mamífero, deposita a a la población de espermatozoides con X y con Y por igual, pero dependiendo de las condiciones de la mucosa, de la secreción vaginal o uterina, y del periodo del ciclo, podemos seleccionar más o menos un tipo de espermatozoide. ¿De acuerdo? Eso es verdad, ¿ya? Pero por lo menos respecto a la genética, nos vamos a quedar por ahora con esto que yo le estoy mencionando aquí. Por lo menos, estamos simplificando el tema, porque ya le dije que si nos metemos con la otra cuestión, nos vamos a ir para otra parte, ¿ya? El problema de las personas que nacen con... a ver, depende de lo que me está diciendo ahí, Gabriela, porque si usted me está hablando de teoría de género, entonces aquí yo estoy hablando específicamente de la biología. Y desde el punto de vista biológico, las personas que tienen el síndrome de Klinefelter serían las únicas personas que usted me podría decir que son como intersexuales desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico estoy hablando, ¿sí? Porque son personas que tienen 47 cromosomas en total y tienen tanto el cromosoma, tiene la combinación femenina y masculina, que yo expliqué que incluso se podía producir un hermafroditismo o un pseudo hermafroditismo al tener dos clases de genitales de manera simultánea, inclusive en un caso como más puntual. Esas personas, yo conté, lo mismo que pasaba con las mujeres que tenían el síndrome de Turner, o mujeres, ¿no es cierto?, que son X0, o sea, que les falta un cromosoma sexual, esas personas que yo sepa, al menos hasta el momento, lo que ha dicho la medicina o en general, que yo sepa, todas estas personas son estériles, o sea que hay algún tema con la producción de gametos. Entonces, estas personas, en el fondo, tienen, por una aneuploidía a nivel de los cromosomas sexuales, y que sería para el caso del Klinefelter, que ya les dije que sería una persona que manifiesta características de los dos sexos. Esa persona, al menos lo que yo tengo entendido y en lo que yo he visto de lo que se ha mencionado en literatura médica, son personas estériles, que no pueden tener hijos, porque los gametos no los producen, de hecho tienen bloqueada la producción de gametos o de células sexuales. Eso respecto, como les decía, del el hecho de si producen o no gametos, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de acá, porque, insisto, aquí estoy hablando desde el punto de vista de los cromosomas sexuales, ¿ya? Porque el otro tema ya, ese tema, eh, como que escapa un poco a lo que estoy refiriéndome, porque como le dije ya, involucraría si usted se posiciona o no a favor o en contra de lo que es la teoría queer, por ejemplo, de género, o si usted se va a posicionar desde la biología, en fin. Entonces, yo estoy hablando aquí de la biología, desde los cromosomas sexuales en específico. Ya, como les contaba anteriormente, entonces, desde ese punto de vista, desde la biología, pensando, por ejemplo, en mamíferos, no solamente, ya les dije que esto aplica para mamíferos como para seres humanos, así que si usted tiene un gato o tiene un perro, esto en el fondo aplica también. El macho del perro o del gato es el que determina el sexo cromosómico de las crías que va a tener con la hembra de mamífero. Entonces, desde ese punto de vista, el macho sería heterogamético y la hembra sería homogamética. A ver, discúlpeme un poquito. Ya, esperemos un minuto, ya. Vamos a pasar ahora a lo que sería daltonismo y hemofilia. Ya, Sí, ya, profe, no se esperemos un minuto. preocupe.
Ya, chiquillos, entonces vamos a pasar ahora al terreno concreto, que es herencia ligada al sexo, específicamente daltonismo. Ya, entonces, si ustedes se fijan, la mujer tiene 2 copias de cada gen, incluidos los genes que se ubican en los cromosomas sexuales. En cambio, desde el punto de vista genético al menos, los varones solamente tienen una copia de cada gen, ya sea de los genes que están en el X o de los genes que se encuentran en el cromosoma Y. Entonces, si ustedes se fijan, la herencia ligada al sexo, que corresponde a la herencia que se ubica en la porción no homóloga del cromosoma X, vale decir, aquellos genes que no son compartidos por el Y, sino que solo se encuentran en el X y que corresponde a la mayoría del X, eso corresponde a herencia ligada al sexo. Solo en las mujeres se encuentra duplicado. En cambio, los varones o los machos de mamíferos, como tienen X e Y, la porción homóloga no es compartida. De hecho, la porción homóloga es mínima. Aquí está como exagerada. De hecho, yo diría que lo que más hay entre el X y el Y es la porción no homóloga o la porción exclusiva de los cromosomas sexuales. Y esto es importante en genética entenderlo porque el cromosoma X con el Y no hacen crossover, chiquillos. Quiere decir que, en el fondo, esta es una clase. El I, por ejemplo, es una herencia no recombinante. Una herencia no recombinante porque no intercambia fragmentos o información con el X, o viceversa. Entonces, ¿por qué no intercambia fragmentos? Porque la porción homóloga no existe. Entonces, quédense con que el X no tiene homología con el Y, y el Y no tiene homología con el X. Entonces, el único momento en donde yo encuentro homología en un par sexual es cuando yo tengo una mujer o una hembra que tiene 2 cromosomas X. ¿Se entiende? O sea que en una mujer sí puede haber recombinación o intercambio de fragmentos de cromátidas por crossing over entre el par sexual, pero no es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en ¿cómo se llaman los machos? Por ser XY. No sé si me están siguiendo en las implicancias que estoy diciendo. Chiquillos, chiquillas. Sí, profe. No sé si me están siguiendo que yo podría ver que existe un fragmento de información que se transmite de generación en generación y no cambia, chiquillos. No cambia de generación en generación. Se mantiene intacto porque no recombina, porque no hay crossing over. O sea que se traspasa de una generación en la siguiente, se va traspasando de manera intacta. Solo si es que hubieran mutaciones podría generar cambio, pero desde el punto de vista general, mantener una baja tasa de mutación, se mantiene intacto, esa herencia no recombinante se mantiene intacta. Por lo tanto, esto es un marcador genético, chiquillos. El cromosoma Y es un marcador genético. Yo puedo rastrear miles de generaciones hacia atrás, haciendo un análisis de secuenciación del cromosoma Y. Porque es un cromosoma que no cambia, porque no recombina, porque no hace crossing over. En cambio, todos los otros cromosomas, los autosómicos del par 1 al par 22 y los X, en el caso, ¿no es cierto?, de las mujeres, va recombinando. Por lo tanto, hacer un seguimiento genético, ancestral, se hace prácticamente imposible. Entonces son 2 las formas en las cuales podemos rastrear antigüedad de la especie humana y hacer análisis, ¿no es cierto?, de Profe, estudio de similitudes genéticas entre ancestros
que es el cromosoma Y y la herencia mitocondrial. Serían los dos tipos de herencia que podemos ver porque son no recombinantes. ¿Sí, dígame? ¿Escucho? Entonces, eso explica que el hombre tenga más rasgos primitivos. O sea, no tiene como una relación respecto de eso. O sea, los genes que están en el I, más que rasgos primitivos, de hecho los rasgos primitivos los tenemos, incluso hay genes ancestrales que están en cromosomas autosómicos, no tiene que ver como con algo así, como de rasgos primitivos, no sé cómo decirlo, pero entiendo lo que va a su pregunta. Entiendo lo que va a su pregunta, sí, pero no hay una relación directa respecto de eso, necesariamente. Lo que sí podría usted decir es que probablemente se heredan rasgos, o sea, quizás sí tienen igual algo de razón, porque de hecho, la herencia holándica, por ejemplo, a ver, aquí hay un mono. O sea, si usted me dice que esto es un rasgo primitivo, que salgan pelos en la oreja, o así como tener una cara estilo Wolverine, no sé, Marvel, claro, quizás ahí sí tiene razón, porque es una herencia solamente ligada al hipo. Así que claro, sí tiene razón, desde ese sentido podría ser considerado como rasgo más primitivo. La hipertricosis o el exceso de vellosidad, ¿sí? Estoy de acuerdo con usted, Amaro. Estoy de acuerdo con usted ahí. Profe, disculpe, ¿puede repetir eso de la Sí, dígame. mitocondria? Ah, sí, lo que les dije es que la herencia, si yo quiero rastrear a mis ancestros, yo puedo hacer un seguimiento del cromosoma Y y comparar con mis ancestros, porque es una herencia que se mantiene intacta cuando se transmite de generación en generación. O sea que yo puedo ver, a ver alteraciones probablemente, no sé, pues cada, no tengo idea, 10 generaciones o 20 generaciones. O sea, se mantiene relativamente intacto. La única forma de modificarlo sería con mutaciones que se indujeran, ¿no es cierto?, a las células sexuales provenientes de alguna radiación, no sé, o algo extraño. Entonces, el cromosoma Y yo lo puedo usar para establecer linajes, ¿no es cierto?, y rastrear ancestros comunes a la especie humana. Pero como el I no se encuentra en las mujeres, esto serviría fundamentalmente para los hombres. Entonces, ¿cómo lo hacemos con las mujeres? Con las mujeres o con el hombre en general también, pero una forma de rastrear una herencia que se mantiene también relativamente estática y que no es recombinante, porque no hay cruz, sino es la herencia del ADN mitocondrial, que se transmite de madres a hijos e hijas, de generación en generación, y que no recombina. Y la única forma de que lo mutáramos, o sea, de lo que alteráramos, sería a través de mutaciones. Entonces, si usted quiere ver la herencia ancestral matrilineal, podemos estudiar la herencia mitocondrial, y si usted quiere ver la herencia ancestral holándrica, tendríamos que estudiar la herencia o el cromosoma Y hacia atrás. ¿Ya? Entonces, el Y sirve para buscar, ¿no es cierto?, hacia atrás la herencia masculina, por así decirlo, y la mitocondrial nos ayudaría para buscar la herencia femenina, la herencia ancestral materna, hacia el pasado, me refiero. Ya, pero, en fin, eso lo pueden buscar en Wikipedia o en Internet, pueden buscar Eva genética o Adán genético. ¿Ya? Y ahí les va a salir de esa cuestión, y los estudios que se hicieron en la década del 90, antes que ustedes nacieran, se hicieron estos estudios. Así que son bastante antiguos estos estudios que hicieron. Sirven para saber, por ejemplo, que los seres humanos se originaron en la región de Etiopía, las migraciones, por ejemplo, en la época de la glaciación, a través del análisis de los huesos, en fin. ¿Ya? Ya, volvamos entonces al tema de la herencia ligada al sexo. Como les contaba anteriormente, la herencia ligada al sexo corresponde a la herencia que se transmite a través de la porción no homóloga del X, o sea, aquella que no es compartida con el Y, y que corresponden a genes tanto estructurales como genes ligados a la sexualidad. Entonces, no es que sean genes solo sexuales, son genes estructurales humanos, que son compartidos tanto por machos y por hembras. Así que no es que sea un gen sexual como femenino, por así decirlo, ¿ya? Son genes estructurales la gran mayoría. Entonces, el daltonismo o ceguera para los colores y la hemofilia o alteraciones en los factores de
de coagulación son genes que se encuentran en el cromosoma X, y esas funciones son estructurales humanas, no son funciones ligadas a algún tipo o sea, no son funciones como sexuales, ¿se entiende? Son funciones estructurales, pero como se encuentran en la porción no homóloga del X, de todas formas se les llama genes relacionados con la herencia ligada al sexo. Entonces, todos los genes que se encuentran en la porción no homóloga del X son ligadas al sexo, estén o no relacionados con la sexualidad. De hecho, ya le acabo de decir que daltonismo no tiene nada que ver con sexualidad. Daltonismo es la deficiencia en un pigmento, en uno de los 3 pigmentos que tenemos en los fotorreceptores de la retina, en los conos específicamente. Tenemos 3 fotopigmentos en los conos, que son unas células fotorreceptoras de la retina, para 3 tipos de longitudes de onda, y si usted pifia alguno de esos proteínas que producen ese pigmento, entonces usted se vuelve incapaz de reconocer ciertos tipos de longitudes de onda y por ende colores. Entonces, la mujer puede ser, para esta herencia, homocigota dominante. ¿Por qué? Porque el daltonismo y hemofilia son herencia recesiva ligada al sexo. O sea, son enfermedades que solo se producen cuando ustedes tienen el alelo defectuoso. Entonces, si yo tengo una mujer normal, es porque puede ser homocigota dominante sana, o sea que recibe la variante dominante del gen, o puede ser portadora normal, vale decir, tiene la variante sana dominante y tiene la defectuosa. Entonces una mujer heterocigota portadora del defecto. La mujer daltónica debería tener homocigosis recesiva, vale decir, recibe tanto del padre como de la madre el X defectuoso, con el alelo defectuoso, quiero decir. Y por lo tanto desarrolla daltonismo. En el caso del hombre, nosotros tenemos 2 opciones, que sea normal o que manifieste el daltonismo. Si es normal es porque recibió el alelo sano, dominante, en el X que recibió. En cambio, si es daltónico es porque recibió el alelo defectuoso en el único X que recibió. Entonces no le queda otra opción más que ser enfermo porque no tiene la opción de tener otro X que le contrarrestara el efecto de este alelo defectuoso. Y además porque ya le dije que el I no tiene pito que tocar acá. Entonces, si ustedes se fijan, el hombre es hemicigótico, con H, hemi, de mitad. Hemicigótico significa que tiene solamente una copia de cada gen que se encuentra en los cromosomas sexuales. Los genes que están en el I tienen una sola copia. Y los genes que se encuentran en el X tienen una sola copia. Así que es hemicigótico. En cambio, la mujer tiene 2 X, por lo tanto tiene 2 copias de cada gen. Tiene 2 copias de cada gen. Entonces, por eso es que la mujer puede ser homocigota dominante, homocigota recesiva o heterocigota. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillas y chiquillos? Bueno, acá me están hablando, ¿no es cierto?, de hay varios tipos de daltonismo. Ya les dije que son 3 los fotopigmentos de la retina, entonces podrían alterarse uno de los 3, ¿no es cierto? Hay uno que es el que más frecuentemente se afecta. También podría usted afectar gravemente 2 fotopigmentos, entonces uno se vuelve ciego para los colores. Ya hay una enfermedad que se llama cromatopsia, y ¿saben dónde estaba la enfermedad de cromatopsia en Chile? Estaba en Pomaire. ¿Han ido a Pomaire, chiquillos? Chiquillas, a donde están los chanchos de greda, no sé, ir a la alcancía y a comerse un plato, una empanada, Sí, no sé, profe. ¿sí? Ya, Pomaire, en Pomaire había la mayor cantidad de proporción de gente con acromatopsia o con ceguera para los colores. ¿Sí? ¿Cómo, profe? En Pomaire se encontraba la mayor proporción en Chile de personas con ceguera para los colores, o una enfermedad que se llama cromatopsia. ¿Y eso Ah, tiene alguna relación con la greda? no, no tiene nada que ver con la greda, tiene que ver con el hecho que ustedes se metan con parientes. Ah, ya. Profe, ¿usted sabe que en Metan entre primos de Pomaire, primer grado, ¿sí? para las manifestaciones, en vez de tirar piedra, tiran chanchito de greda? Ah, chuta, eso no lo sabía. Pobre chanchito de greda.
A mí me gustan los chanchos de greda, son, de hecho yo, o sea, hay unos chanchos que son microscópicos, o sea, son chicos. O sea, podría tener una colección de chanchitos de greda, sería interesante. Pero son como adorno, que como que caen como 3 monedas, ¿cierto? Algo así. Sí, o no cae ninguna moneda, pero lo tiene como llavero. Pero en fin, yo tendría una colección de chanchitos de greda, ahora que lo pienso, porque son simpáticos. Pero no tenía idea que lo habían destruido. La pandemia tiene que haber afectado a los chanchos de greda, ahora que lo pienso. Bueno, ojalá que tire para arriba esa gente, porque igual vivía de eso, así que sí, deben haber chanchitos más chiquititos. Había un chancho alcohólico también en Pomaire, un chancho alcohólico que estaba acostado en un barril y estaba tomando chicha, no sé. Una chancha y un chancho. ¿De verdad, profe? No, Sí, ahí donde vendía, nunca lo vi. hay un lugar donde, ah, dígame, ¿qué cosa? No, nunca he visto el chanchito alcohólico. Por favor, si tiene alguna imagen o algo, si la pueden enviar después en el grupo. Busque en internet, busque en internet, en Wikipedia, chancho alcohólico. Yo creo que capaz que ya muerto ese chancho alcohólico, no sé, pero era como un chancho que tomaba alcohol, pues. Estaba fuera de una tienda. Y era una chancha y un chancho, o sea, era una pareja de chanchos que tomaban vino, ¿ya? Ahí les va a salir en la foto al tiro, porque los turistas se sacaban fotos ahí. Ya. Entonces, chiquillas y chiquillos, vamos a cerrar la clase hoy día con herencia ligada al sexo, específicamente con cruces de grupo, o sea, con cruces de esto. Yo lo voy a retomar la próxima clase, obviamente, así que no se compliquen con esto, ¿ya? Y con esto cierro, porque yo sé que ya estamos pasados, ¿ya? Quiero que se fijen, por favor, en el caso 2 que tienen aquí. Fíjense que aquí tienen una mujer que es homocigota recesiva, porque tiene tanto el X con el defecto en ambos X, y tiene además hijos con un hombre que es normal. Entonces fíjense que esta herencia pasa de la madre a hijos, a hijas e hijos, o sea que pasa de la madre a las hijas mujeres y a los hijos hombres, y el padre le pasa la herencia del X, sea buena o mala, se la pasa a la hija mujer nomás, porque es el Y el que se lo hereda a los hombres. Entonces, solamente quiero que vean esto. En la herencia ligada al sexo, o sea, el X, y con esto cierro, la herencia pasa, sea buena o mala, pasa de la madre a hijas e hijos, y pasa del padre solo a las hijas mujeres. Esta herencia, ligada al X, o que se dice ligada al sexo. Por lo tanto, el daltonismo, o sea, la mutación del daltonismo, puede pasar desde la madre a hijos e hijas, y del padre si tuviera la pifia también. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién enferma al hijo? Entonces usted me dice, ¿lo enferma a los dos? No, el que enferma a los hijos varones, la madre enferma a los hijos varones. La madre enferma a los hijos varones. Y las hijas se pueden enfermar, o para que se enferme una hija, o las hijas, la pifia tiene que venir tanto de la madre como del padre. Entonces, fíjense, las hijas mujeres se enferman por culpa de la madre y del padre, mientras que los hombres se enferman porque la madre le traspasó la pifia, o el defecto genético, o el alelo defectuoso, o la enfermedad. Entonces, por ejemplo, miren aquí este caso 4, ya les dije que con esto cierro. Tengo una mujer sana portadora y un hombre sano. Entonces los dos están sanos. Y resulta de que tienen un hijo enfermo. Entonces usted dice, pero ¿cómo nació un hijo enfermo si los dos eran sanos? Lo que pasa es que la madre no era sana, sino que era sana portadora. Por lo tanto, ella tenía el X con el defecto y ella se lo traspasó a un hijo o a la mitad de los hijos, al 50% de los hijos. El padre aquí no tuvo pito que tocar aquí el padre. El padre era sano y él aquí no tuvo nada que ver. Aquí la madre le traspasó el defecto, ¿no es cierto?, a el 50% de los hijos que ella puede tener. También se lo pasa a la hija acá, pero ya dijimos que si la hija recibe uno sano y otro enfermo, la hija sale sana. Acá, por ejemplo, tengo la madre portadora y tengo el padre enfermo. Entonces, ¿quién enferma
aquí el 50% de los hijos sale con el defecto y el 50% de las hijas mujeres. Entonces, ¿quién enferma a los hombres? La madre le traspasa la pifia o el X defectuoso o el alelo defectuoso a el 50% de los hijos varones. Y para tener una hija enferma, necesitamos que tanto el padre como la madre simultáneamente le den la pifia, o el defecto genético o el alelo mutante. Si a ambos padres le pasan el alelo mutante, entonces la hija sale con la enfermedad. Pero para tener un hijo enfermo solamente basta con que la madre le traspase el X defectuoso. ¿Se fijan? Entonces, esto que estoy mostrando son preguntas PTU, chiquillos y chiquillas. ¿Se entiende? Sí, profe, totalmente claro, clarísimo. Ya, esto teníamos que verlo con preguntas, chiquillas, y por un tema, y chiquillos, por un tema de hora no lo voy a alcanzar a ver, ya, pero la próxima semana sin falta vamos a ver ejemplos de ejercicios, porque estos dos cruces que les estoy mostrando aquí son los que más salen en la prueba, en herencia ligada al sexo, y el año pasado, si no me equivoco, o el año antepasado salió esto en común. De hecho, no sé, a ver, por último, a ver, no me acuerdo si era, creo que esta, claro, aquí, miren, esta es un modelo de prueba de admisión 2020, o sea, que es mucho más reciente que la de la otra que le mostraba. Y fíjense que acá dice, ¿cuáles de los siguientes genotipos tendrían los padres de una niña que presenta una enfermedad recesiva ligada al X? ¿Cuáles de los siguientes genotipos tendrían los padres de una niña que presenta una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X? O sea, herencia ligada al sexo. Y esta pregunta fue de módulo común. Por eso les dije que esto Ve se lo al tienen tiro, que ¿no? saber. O sea, la mamá tiene que ser portadora nomás, ¿no? La mamá podría ser o portadora o enferma, pero obviamente si el padre es sano, le pasa el X sano, lo que dije recién. Para que tengan una hija enferma, el padre obligatoriamente tiene que ser enfermo. Para que tengan una hija enferma, para que tengan una hija con el trastorno, obligatoriamente el padre tiene que ser enfermo. Y usted me dice, ¿pero por qué? Porque le acabo de decir que las mujeres, como son homocigotas, tienen que recibir tanto del padre como de la madre, o sea, como tienen 2X, tienen que recibir tanto del padre como de la madre el defecto. Si solamente se lo da la madre, no tiene por qué desarrollar la enfermedad. ¿Se fijan? Las mujeres tienen la situación especial, porque tienen que los dos padres darle la pifia, como les decía recién, o el defecto genético. En cambio, si yo tengo un hijo enfermo, me basta con que la madre sea portadora. No sé si me están siguiendo en el razonamiento, y cuál sería aquí la correcta entonces. La D, muy bien chiquillos, muy bien. Bueno, Eduarda, Karen, Sofía y Joaquín. Ya, ¿se fijan? Porque si el padre es XY normal, entonces asumimos que el X, la hija va a recibir el X normal, entonces no puede ser enferma, po. Tiene que el padre ser enfermo y la madre tendría que ser portadora. Usted me dice, profe, si la madre es sana. Si la madre es sana y el padre es enfermo, la hija mujeres también salen sanas, po. Porque el sano le gana al enfermo, entonces tampoco nos sirve la A. ¿Se fijan que tiene que ser obligatoriamente la D de dedo? La B sería aplicable solo a los hombres. Muy bien, Ah, lo leí mal, efectivamente, tiene que Eduarda. presentar la enfermedad, no, Muy no que bien, muy sea bien. recesivo, ya, verdad, lo leí mal. Pensé que tenía que tener solamente, lo tenía que tener como recesivo el daltonismo, pero lo tiene que presentar. Obviamente que los dos tienen que tener. Claro, claro, efectivamente, Sí, sí. lo leí. No, pero me quedó claro, profe. Sí, sí. Ya, súper. Entonces, si ustedes se fijan, este es el nivel de preguntas que les puede salir. O sea, como más o menos de esta onda. Así que por eso les digo, la próxima clase retomamos y yo vuelvo a ver esto y le muestro estos ejercicios, estos ejemplos y seguimos, pues, ¿ya? O sea, la idea es que vean ejercicios, porque eso es lo que les da la clave. No saco nada contra el ejercicio de un pre-UX, porque lo que tienen que ver son ejercicios de EMRE, que son los PTU oficiales que les Profe, van a poner. pero más que esto, es imposible que salga, ¿no? Más difícil que esto, si ya sabemos que para que la niña tenga, tiene que los dos cromosomas, tanto del padre como de la madre, el X tiene que tener el daltonismo, y en el caso del hombre solamente el padre, más que eso no me pueden preguntar, ¿cierto? O O sea, sea, sabiendo no esto, sé, claro, ¿no? pueden hacerle muchas variantes. Por ejemplo, acá tienen otra variante, pero ya, por eso les digo, si no, nos vamos a alargar mucho, ¿ya? Yo les voy a traer más. Hay N ejemplos, ¿ya? Hay N ejemplos. Por ejemplo, aquí me están preguntando por un alelo dominante
en el cromosoma X. O sea, aquí no sería herencia recesiva ligada al X, aquí sería herencia dominante ligada al X. Entonces usted me dice, chuta, al final es la misma cuestión, lo mismo que le estoy pasando. La herencia dominante ligada al X tiene la gracia de que se va a manifestar siempre cuando un progenitor entregue el X con el alelo dominante. Siempre va a manifestar el rasgo. Sería lo contrario del recesivo. Entonces, por eso les digo, estas son preguntas como de la misma materia que hemos visto, yo les puedo hacer algunos cambios y les pongo ejercicios así, po. ¿Se fijan? O sea, me dice, ¿será correcto decir que en el 100% de las hijas de un macho que presenta el alelo, o sea que si el macho tiene el alelo, el 100% de las hijas van a expresar la variante dominante del X? ¿Se fijan o no? Si el macho tiene el alelo dominante, chiquillos, recuerden que el macho siempre le pasa el X a la hija. Yo se los dije recién. El macho siempre le pasa el X a la hija. Si el macho tiene el alelo dominante, supongamos que D significa el sano dominante, y el macho se lo pasa a las hijas mujeres, la hembra podría ser enferma, no sé, y da lo mismo, las hijas van a salir sanas, porque reciben el dominante, el alelo dominante del macho. Salen portadoras, obviamente, sí, pero me refiero a manifiestan la variante dominante del rasgo. Decir la B es falso, porque el que la hembra sea homocigota o heterocigota, o sea, depende de cómo sea el macho también, porque si el macho es recesivo, obviamente que no nos resultaría, ¿sí? No nos resultaría. El macho se manifiesta si que lo recibe el dominante, si recibe recesivo no se va a manifestar solo en los machos. 100% de los hijos portadores del alelo, la madre portadora, 100% de los hijos machos de una madre portadora, al contrario, si la madre es portadora, la mitad de los varones va a tener el defecto y la otra mitad va a ser sano. Solo en las hembras se va a manifestar el alelo. Sáquenle un pantallazo a esta pregunta, por favor, y le echan una mirada, ¿ya? No sé si me están siguiendo, ¿por qué no serían la B, la C, la D y la E? Aquí yo estoy pensando al revés, Sí. como de los ejercicios anteriores, porque estoy aquí pensando en dominancia, un alelo dominante al X. No sé si me siguen, chiquillos. Sí, profe, sí, por lo menos le sigo la idea. Entonces, si es dominante y el macho tiene el alelo, el 100% de las hijas, aunque la madre fuera enferma, sale normal y manifiesta el alelo dominante. Pero decir la B, la D, la C y la D y la E no es correcto siempre. ¿Se fijan? Porque va a depender del caso. Esta es la única alternativa en donde me determinan que el caso va a ser sí o sí de una determinada manera, porque me están diciendo que el macho tiene el alelo, así que yo sé que si el macho tiene el alelo, se lo traspasa a la hija, estoy 100% seguro, pero los otros casos no. No sé si me siguen. Si la madre es portadora, la mitad de los machos recibe la enfermedad y la otra mitad debería salir sano. O sea que, por eso les digo, esta pregunta, si quieren, le echen una mirada, porque esto es un ejemplo de ejercicio que les podría salir a ustedes. De herencia ligada al sexo, solo que aquí es dominante. El A es el único caso donde yo sé que si el macho tiene el alelo dominante, se lo traspasa a las hijas, y las hijas, aunque la mamá fuera enferma, salen normales. O sea, expresan el alelo dominante, me refiero, porque el dominante le gana al defectuoso. Entonces, esta pregunta está, no sé cómo decirle, es una pregunta, si ustedes quieren, nivel medio, y en esta PSU, admisión 2018, está en la pregunta 71, que sería como de módulo mención o electivo. Entonces, claro, esta prueba, o sea, esta pregunta, está como en un nivel un poquito mayor. Por eso les dije que el que va a dar mención tiene que saber lo mismo que estoy viendo con ustedes, solo que se les va a preguntar de una forma más sutil. Pero esta pregunta yo esperaría que toda la gente de común, o la mayoría de la gente común, fuera capaz de contestarla, porque es un contenido que en el fondo se pasa en clase. Por eso les digo, si usted me dice, profe, igual está difícil para mí, por supuesto, pues esta pregunta es de lectivo, pero se las pongo de adrede para que vean cuál sería el nivel más de dificultad o un nivel más difícil para la materia que yo le estoy pasando. ¿Cuál sería el nivel más difícil
de pregunta que le podrían hacer de herencia ligada al sexo. Aquí tienen un ejemplo, ¿se fijan? El ejercicio que les puse antes sería como el más fácil y este sería como la versión más difícil, ¿ya? Ya, chiquillas y chiquillos, entonces, como les dije, sin falta, la próxima clase retomo herencia ligada al sexo y retomo ejemplos y ejercicios PTU de esta materia y seguimos avanzando. Ya me falta ver segunda ley de Mendel y me falta ver árboles genealógicos, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces a las 6. Ya, sí. Ya Nos vemos a las 6. Sí, ahí vemos, ahí nos vemos, Amaro. Ya ahí nos ponemos de acuerdo. Sin falta, ¿ya? Ya, Ya, chiquillos, un profe. gusto, que estén muy bien, cuídense y vayan a almorzar, ¿ya? Ya, Muchas gracias, que que estén muy tengan un bien, buen chao, chao, día y cuídense. saludos. Chao, ya no hay de qué, gracias a ustedes, chao, chao.